Amigos, estamos en esta transmisión especial de C24 Noticias a propósito de las elecciones en los Estados Unidos. Recuerden que todos los detalles también usted puede revisarlos en nuestra página web, en la www.c24.tv, y compartir sus comentarios en nuestras redes sociales, interactuando con nosotros, porque minuto a minuto estamos actualizando información de Centroamérica y el mundo. Y a propósito de esta cobertura que tenemos desde nuestro Centro Internacional de Noticias en Centroamérica, nuestra compañera Raquel Aguilar a esta hora tiene una entrevista de análisis de la situación de las elecciones en los Estados Unidos. Raquel, bienvenida. Gracias, Gustavo. Buen día para usted y para todos nuestros amigos televidentes. Así es, efectivamente continuamos analizando estos resultados electorales en Estados Unidos y me encuentro en compañía del señor Marco Méndez. Él es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Costa Rica. Señor Méndez, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Mucho gusto. Gracias por estar aquí nuevamente. ¿Qué va a venir ahora? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo podemos vislumbrar el gobierno de Donald Trump? Bueno, el gobierno de Donald Trump va a tener este tiempo que continúa. Bueno, primero vamos a tener un proceso donde se va a dar pues la emisión de los votos del colegio electoral por el procedimiento, y el presidente va a asumir su mandato el día 20 de enero del próximo año. Ese tiempo lo que nos espera, como teníamos en los adelantos, es que se va a empezar a dar un proceso de negociación de agendas, podríamos decir, entre el gobierno de Barack Obama saliente y el nuevo gobierno del presidente Donald Trump. Posiblemente aquí se van a empezar a cristalizar las grandes diferencias que plantea la propuesta de Donald Trump con respecto a lo que se pudo haber considerado un legado del presidente Barack Obama. Por ejemplo, el tema del Obamacare, que era el tema del programa de salud. El presidente Donald Trump ha señalado que lo va a desmantelar, y otras iniciativas relacionadas con temas migratorios, que Donald Trump va a plantear también una posición muy distinta a lo que actualmente la Casa Blanca pues tenía como un alineamiento para trabajar. En redes sociales este tema, el gane de Donald Trump, ha sido muy evidente, ha tenido mucho movimiento y se percibe ahí cierto temor de algunos sectores de la población que hablan de algunas repercusiones importantes luego de que Trump llegue a la Casa Blanca. Correcto. ¿Qué repercusiones tendría esto en Latinoamérica, por ejemplo? ¿Cómo serían las relaciones entre la región y Estados Unidos? Sí, bueno, lo más importante para empezar esta pues, introducción es que todos los sondeos a nivel de Estados Unidos daban como candidata favorita a Hillary Clinton. No obstante lo anterior, también hay que tomar en cuenta que en este año particularmente se han dado varias elecciones clave en el mundo donde las tendencias que se preveían no ocurrieron, ¿verdad? Pensemos en el Brexit, o pensemos en el referendo de Colombia, lo cual siempre generó muchas sospechas con respecto a las predicciones en relación con la posible elección de Donald Trump. Lo que se señalaba es que él tenía posibilidades de llegar a la Casa Blanca, y esto iba a depender de en qué medida lograba obtener réditos en estados que eran disputados fundamentalmente en la costa este, lo cual en la transmisión del día de ayer que tuvimos en vivo por C24 desde el Hotel Real Intercontinental, empezábamos a notar de que los estados de la costa este eran liderados por Donald Trump, lo cual avivaba las posibilidades de que él llegara a la presidencia. Donald Trump, la principal preocupación a nivel internacional es que es un personaje, es un presidente electo, del cual a nivel de las relaciones internacionales es muy difícil establecer cuáles son sus comportamientos, es decir, tener una previsibilidad sobre cómo se va a comportar en determinados temas. Él ha sido una persona que ha tenido un discurso en algún momento favorable a una idea y posteriormente la cambia, y viceversa. Y en este caso, en América Latina, podríamos pensar que para la región hay tres temas que son críticos fundamentalmente. América Latina y Centroamérica obviamente han tenido tres temas de agenda con Estados Unidos. Un tema es el tema de las migraciones, que es un tema crítico para América Latina. El tema de las migraciones es un tema que ha sido complejo en las últimas elecciones de Estados Unidos, en los últimos años. Incluso fue el mismo presidente Bush que trató de hacer una reforma migratoria en su primer mandato, no lo logró. Posteriormente, el presidente Barack Obama tuvo grandes apoyos del voto latino en sus elecciones, y esto fue crítico en su segunda elección en el año 2012.
y se esperaba que esta elección de Barack Obama por el apoyo latino generara cambios a nivel de las políticas migratorias en Estados Unidos, los cuales no se cristalizaron. De hecho, el gobierno de Barack Obama fue un gobierno que, si se compara con los de Bush, expulsó o deportó más personas que ese gobierno anterior. En este caso, para la población de América Latina, el tema migratorio es un tema clave. Barack Obama generó algunas medidas presidenciales para aliviar, pero los republicanos y fundamentalmente Donald Trump plantearon desde el inicio de su campaña una visión muy radical con respecto a la población migrante, lo cual para los países de América Latina va a ser crítico. Otro tema que es importante para la agenda de América Latina con Estados Unidos es el tema de comercio. Estados Unidos en la década de los 90 se dedicó a promover lo que era el área de libre comercio para las Américas. Realmente esto fue una agenda que podríamos decir que fue bipartidista, tanto implementada por los partidos demócratas como implementada por los republicanos. Y en el caso de América del Norte se tiene el NAFTA, que es el tratado entre Canadá, Estados Unidos y México. Y en el caso de Centroamérica y República Dominicana tenemos el CAFTA, que son tratados de igual manera de índole de integración o de vinculación comercial. En este punto, si bien es cierto, los países como Costa Rica han abordado la visión de la relación desde un punto de vista de profundizar esa vinculación comercial, Donald Trump ha tenido un discurso en contra del NAFTA. Él considera que este es perjudicial, lo cual claramente va en contra de cualquier expectativa de comportamiento político de un demócrata o de un republicano. Los mismos republicanos estaban opuestos a esta visión y él ha señalado de que este NAFTA va a ser revisado o incluso va a ser, Estados Unidos va a denunciarlo. Bien. Seguimos analizando este tema con el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Costa Rica, el señor Marco Méndez, a quien agradecemos por supuesto que permanezca acá con nosotros, realizando un importante análisis sobre qué fue lo que pasó precisamente este martes. Hubo sorpresas para algunos, otros quizá no tanto. Indicaba usted que Hillary Clinton en muchas de las encuestas aparecía como ganadora. Eso sí, el margen de diferencia entre ambos siempre fue muy ajustado. Ya eso sí se esperaba, que las elecciones fueran muy estrechas. Pero tras anunciarse los resultados durante la noche, todo el transcurso de la noche de este martes, por ejemplo, en redes sociales hubo bastante temor, indicábamos anteriormente. Inclusive se hablaba del desplome de los mercados, tanto en Asia como en Estados Unidos, el desplome del peso mexicano. ¿Será que es este el efecto Trump? Sí, efectivamente ya se empieza a evidenciar algunos indicadores sobre la preocupación que genera la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Si bien es cierto, Donald Trump ha tenido un discurso inicial ya con un carácter más presidencial de señalar que va a atender a la unidad de Estados Unidos, y la misma Hillary Clinton ha reconocido desde esta madrugada y en las declaraciones públicas que reconoce a Donald Trump como el presidente electo e invita a darle beneficio de la duda. Lo cierto es que a nivel internacional los mensajes que Donald Trump ha trasladado en la parte económica contradicen mucho las expectativas de comportamiento de Estados Unidos, fundamentalmente en el caso mexicano, que Donald Trump ha tenido una visión muy clara con respecto de México, y esto se ha evidenciado en esta caída del peso mexicano y hay también algunos indicadores bursátiles, que es fundamentalmente lo que comentábamos al principio, en el sentido de que es difícil tener una expectativa clara de cómo se va a comportar él una vez que asuma la presidencia. No sabemos quizás si muchas de sus actuaciones o sus discursos fueron parte solamente de una estrategia. Correcto. Precisamente para captar la atención, y lo logró. Aunque sí, definitivamente Clinton ganó el voto popular, pero no el electoral. ¿Cómo explicar esto? La diferencia es fundamentalmente en el sistema político de Estados Unidos, que es un sistema político que muchas personas consideran bastante arcaico. Es un sistema político que no privilegia el voto directo de las personas, sino que privilegia un voto indirecto, donde las personas eligen y quien gana en su estado obtiene una serie de votos electorales, y de esa manera es que Donald Trump obtiene una mayoría de votos electorales, que son 270, y llega a la presidencia. Pero no la mayoría de la aprobación estadounidense, al menos de los ciudadanos. Correcto, hasta los datos que se tienen en este momento se señala que Hillary Clinton tiene una mayoría limitada del voto popular, pero esto era un escenario que siempre estuvo presente. Esto no era un escenario que fuera incierto. Un escenario que siempre se señalaba es que era muy probable que Hillary Clinton sí ganara el voto popular, pero no el tema de esos estados. Exacto.
¿Cuáles son los errores que cometió Hillary Clinton durante toda su campaña que no le permitieron llegar a la presidencia de Estados Unidos? Hillary Clinton tuvo una dificultad, y es que ella no era una candidata muy popular, era una candidata al igual que Donald Trump. Sin embargo, Hillary Clinton siempre fue percibida como una persona poco honesta, poco transparente, y esto le generó muchos cuestionamientos a su candidatura, mismos que fueron explotados por Donald Trump. Y esto se relaciona no solamente con que ella fue responsable de muchas políticas del gobierno de Barack Obama. La elección de Donald Trump es en parte un voto de las personas que desaprueban el gobierno de Barack Obama, y además ella tuvo muchos hitos críticos cuando fue secretaria de Estado. Sí. Recordemos que ella promovió la intervención en Libia. Esa intervención fue un desastre. Posteriormente, durante su Secretaría de Estado se revelaron los Wikileaks, que había espionaje de gobiernos aliados de Estados Unidos. Un tema que bien aprovechó Trump. Correctamente. De hecho, en este marco, Donald Trump, por ejemplo, cuando uno lee la plataforma de su candidatura, si bien con mensajes contradictorios, él señala uno de los puntos críticos para Estados Unidos, la ciberseguridad, y Hillary Clinton se comportó de una forma imprudente con el manejo de sus funciones estatales como secretaria de Estado, como canciller, mediante un servidor privado que era vulnerable a filtraciones de potenciales adversarios de Estados Unidos. Entonces esto evidenciaba también que esto era parte de, por así decirlo, que ella no se sometía a las reglas de las autoridades públicas, porque cuando Hillary Clinton se le cuestiona por su manejo en el caso de Libia o en otros casos, y se le piden cuentas de correos electrónicos, ella hace un filtrado previo y señala que hay correos que son privados y correos que son públicos, y entrega los que considera que son públicos. Pero esto lo hace ella, y esto a los ojos de la opinión pública es, por así decirlo, una discrecionalidad, en el sentido que pudo haber información que no haya llegado a la audiencia. Ahora, hablemos de los aciertos que tuvo Donald Trump. Donald Trump tuvo un acierto clave, que fue, primero, él tuvo la capacidad, y su equipo, de saber que Hillary Clinton era una candidata poco popular y difícilmente iba a ser votada en algunos estados. Eso le garantizaba que estados republicanos le dieran su adhesión. Pero además, él tuvo una estrategia clave, que fue que él ganó estados que los demócratas daban por descontados. Exacto. Estamos hablando de los estados que se ubican en el noreste de Estados Unidos, en la región que se conoce como la región manufacturera, donde históricamente se generaban procesos industriales importantes de manufactura, y que son sectores que han percibido que en los últimos años se han visto muy golpeados en la economía, y que el discurso de Donald Trump, donde él les decía, por ejemplo, de que las empresas de automóviles que están allí y que trasladaran sus inversiones al exterior iban a ser penalizadas, esto fue sumamente atractivo. Cuando uno ve el panorama electoral, Donald Trump capta esos estados, los estados que se ubican en los Grandes Lagos, que se pensaba que iban a ser estados demócratas, y que logra obtenerlos en esta elección. Muy bien, señor Méndez, un gusto haberlo tenido por acá. Gracias por acompañarnos y realizar todo este buen análisis sobre estos resultados electorales. Despedimos al señor Marco Méndez. Él es profesor de la Universidad Nacional de Costa Rica de Relaciones Internacionales. Con él analizábamos justamente los resultados de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, que dieron el gane al candidato republicano Donald Trump. Terminamos este bloque, vamos a una nueva pausa comercial.